Y ahora pues vamos a la palabra, a lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y abran sus Biblias, por favor, en el libro de Marcos. Estamos en este evangelio de Marcos y estamos a punto de terminar porque nada más Marcos tiene 16 capítulos. Entonces, hoy veremos el capítulo 13, primeramente Dios completo, porque es un solo tema lo que refleja. Y vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar, nos quiere decir, y disponer nuestro corazón a poder entender qué es lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Yo le he titulado a esta porción el día de hoy, señales, porque eso es lo que le van a preguntar a Jesús. ¿Cuáles son las señales que va a suceder cuando Él venga? Y estaremos hablando un poquito, yo sé que es un tema muy amplio, pero estaremos simplemente tocando algunos puntos como un panorama. Y yo creo que esto nos lleva a que pronto estaremos viendo a lo mejor el libro de Apocalipsis. Un día estaremos viendo, así como estamos viendo el Marcos, estaremos viendo el libro de Apocalipsis, pero es parte de poder ver lo que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Entonces son señales, le hemos puesto hoy, capítulo 13 de Marcos. Y antes de iniciar, de arrancar, oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios. Te damos gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres bueno, fiel. Gracias porque no hay nadie como tú. Y en esta hora queremos pedirte que tú hables a nuestras vidas. Al leer tu palabra, queremos ser ministrados completamente por ti, Dios. Enséñanos, háblanos, capacítanos y cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Que a través de esta lectura, de esta enseñanza, nuestro corazón pueda ser rendido completamente a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Hemos estado hablando de Jesús. Está en Jerusalén. Ya ha estado siendo cuestionado por las autoridades, por fariseos, por escribas, por gente de los herodianos, y ya ha estado él pues refutando este tipo de actitud que quieren hacer ver mal a Jesús, tanto con el pueblo, o tanto en relación a lo que Dios pide, lo que Dios dice. Han estado tratando de hacerlo caer. Han estado tratando de que Jesús, a ver qué dice. Le han preguntado de si pagar impuestos es bueno. Le han preguntado que cuál es el gran mandamiento. Incluso la semana pasada estuvimos hablando acerca de la ofrenda de la viuda, ¿no? Y hablamos sobre cómo es la actitud correcta que tiene que ver con la cuestión de dar. Y Jesús está en el templo. Y para este momento Jesús va a salir del templo. Se va a ir al monte de los olivos, y en este monte que está cruzando el valle de Cedrón, está en alto, y entonces el templo queda en la parte de abajo. Y probablemente está Jesús con sus discípulos y están viendo el templo, y Jesús va a decir unas palabras al momento en que ellos resaltan algo. Vamos ahí a Marcos capítulo 13, versículo 1, dice así: saliendo Jesús del templo, después de enseñar todo lo que hemos estado hablando, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces está Jesús con sus discípulos, están viendo el templo. Y este templo, ¿no?, así como un panorama un poquito histórico, no es el mismo templo que el rey Salomón hizo. Recuerden que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, los llevó al desierto y vivían en un tabernáculo, era un lugar de tiendas. Más adelante David quiere hacer una casa a Dios. Dice: no es bueno que el rey esté en casa y que Dios habite en tiendas. Y cuando quiere hacer una casa, un templo,
Dios le dice, no, tú no lo vas a hacer, sino va a ser tu hijo. Y entonces construyen el templo de Salomón. Este templo glorioso. Este templo en el cual es una creación impresionante, donde la gloria de Dios descendió y donde la gloria de Dios estaba. Después de ahí, ¿qué sucede? Que el pueblo empieza a pecar, el pueblo va a la idolatría, y al final Dios los castiga en el exilio. Y cuando viene el exilio, ellos es destruido el templo, es destruido todo, y ellos pasan todo ese tiempo en el exilio como consecuencia de su desobediencia. Cuando Dios levanta a través en el tiempo de Esdras, levanta una vez más levantan el templo, reconstruyen el templo, porque Jerusalén estaba quemada, está destruida. Ellos levantan y construyen una vez más el templo, y es la reconstrucción. Todo otra vez vuelve, se termina el tiempo de la disciplina de parte de Dios, y hay un templo ahora nuevo. No igual que el primero. La gloria o la manera en que lo había hecho Salomón era mucho más majestuosa. Y entonces llega un momento donde Herodes reconstruye o agranda este templo que estaba nuevo, y lo hace mucho más majestuoso, lo hace mucho más grande, tanto así que decían que las paredes eran bloques de oro, que cuando el sol le daba estos bloques de oro, era el resplandor tan grande, donde era impresionante esta construcción. Y donde no había oro, algunos dicen que había piedras de mármol tan blanco que algunos pudieran pensar que que había nieve en ese lugar, de lo blanco y de lo hermoso. Entonces estamos hablando de una construcción que está hablando de algo asombroso, algo maravilloso, donde para el pueblo de los judíos es lo más importante. Recuerden, el templo para los judíos representa, ahí está Dios, ahí está su poder, ahí está su seguridad, ahí está todo. Y para ellos esta cuestión del templo es lo más importante para ellos. Y muy probablemente está Jesús con sus discípulos y están viendo el templo y están asombrados. Están diciendo, mira, maestro, qué piedras y qué edificios. Y está hablando de toda esa construcción que estaba en ese momento. Y al estar hablando de eso, dice Jesús, ¿ves esos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y lo que vamos a leer a partir de ahora, tenemos que aprender a verlo con unos lentes de diferente enfoque. Hay cosas que van a pasar en un tiempo cercano, hay cosas que van a pasar en un tiempo mediano, que es el tiempo de la iglesia, y habrá cosas que al momento de leerla tienes que verlos con lentes que hablan hacia el futuro, que aún todavía no han sucedido. Es una palabra profética lo que Jesús va a empezar a decir. Incluso cuando dice no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, está hablando de una manera profética de lo que va a suceder. Recuerdan, era algo glorioso que hablaba el pueblo de Israel, y el escuchar de que va a ser arruinado era un choque incluso para el pueblo, para los judíos, para ellos mismos. Recuerden que ellos creían, Dios les había dicho que iba a llegar el Mesías y que los iba a rescatar. Y los judíos están bajo el gobierno de Roma, y ellos pensaban que era el momento en que Dios iba a levantar políticamente en armas y que iba a vencer a Roma para que ellos quedaran libres. Al escuchar de que esto va a ser destruido, no son tan buenas palabras. Entonces en el año 70, ¿sí? Unos 40 años después de Cristo, de la muerte de Cristo, va a suceder que los judíos se van a levantar contra Roma, van a querer levantarse a pelear contra ellos. Roma los va a vencer, y al final el grupo de personas que quedan de los judíos van y se resguardan en este templo.
Era una edificación poderosa, grande, en el cual ellos creen que es el mejor lugar para esconderse. Roma los ha sitiado para que ellos no puedan salir de ahí. Y de repente alguien, un soldado, según la historia, que estaba borracho, prende el templo, se quema todo, la gente de ahí muere. Y entonces dice que este incendio fue tan grande que el oro que se derretía quedó envuelto en las mismas piedras que había ahí, y por lo cual el rey pidió que todas esas piedras se quitaran, se tumbaran para poder rescatar ese oro, y fue de la manera en que el templo quedó destruido. Interesante, porque hasta el día de hoy todavía la gente, judíos históricos y todo, no deciden o no se ponen de acuerdo dónde era el lugar exacto donde estaba el templo. ¿Sí? Entonces, esto es como un poquito como historia, como un contexto para entender que Jesús está profetizando que aunque era un templo, un edificio grande, hermoso, todo iba a ser destruido. Y eso sucede unos años después, alrededor de 40 años después de que Jesús dice estas palabras, va a suceder esto. Pero los discípulos no se quedan con esa idea, sino que ellos van más allá. Versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Ahorita les decía eso, ¿verdad? Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? De repente están ellos con Jesús. Jesús está hablando de que iba a ser destruido todo. Y estando Jesús con sus discípulos, ellos le preguntan aparte: ¿cuándo serán estas cosas? Y creo que es una pregunta que hasta el día de hoy todos tenemos esa incertidumbre de saber cuándo vendrá Cristo, cuándo sucederán las cosas. Y creo que el día de hoy es importante el tema que veremos, porque muchas veces lo que menos estamos nosotros como iglesia pensando es si Cristo viene hoy. Si todos supiéramos que Cristo viene esta noche, ¿cómo sería nuestra reacción? Además, si todos supieran, toda la iglesia supiera que Cristo viene hoy domingo en la noche, la pregunta sería: ¿ustedes creen que habría gente que no hubiera llegado a la iglesia? ¿Usted cree que habría gente que hubiera dicho: me fui a dar la vuelta, o me voy a quedar dormido, o ya ando cansado y no quiero ir? ¿Ustedes creen que si hoy supieran que hoy vendría, toda la iglesia estuviera aquí? A lo mejor te dijeran: pastor, ¿no va a haber doble culto? Haga uno en la noche, porque a mí me gustaría que cuando Cristo viniera me encontrara adorándole en su presencia. No sé, me explico, ¿verdad? Pero como muchas veces no pensamos en eso y pensamos más en otras cosas, creo que es bueno que nosotros hoy como iglesia entendamos que tenemos que estar preparados para el momento en que Cristo venga por nosotros. Y le están preguntando a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá? Y vamos a ir leyendo algunas cosas que, bueno, todo lo que Jesús está diciendo, y trataremos de explicar para entender otra vez, a través de estos lentes, en qué momentos puede estarse refiriendo. Versículo 5. Y Jesús respondiendo comenzó a decir, esto es interesante, lo primero que dice es: mirad que nadie os engañe. Y esto es importante para nosotros, porque Jesús quiere que aprendamos que nuestro conocer en Dios, o nuestro caminar en Dios, o nuestra dependencia de Dios debe de estar sólida, basada, y que hay un peligro de que nos puedan engañar. Créanme, hay peligro. Hay gente que ha estado en la iglesia y que el día de hoy no está, y que algunos han vuelto al mundo, otros se han ido a otras religiones, doctrinas, sectas. Otros han vuelto al judaísmo, o no han vuelto, se han ido al judaísmo. Pero mucha gente puede ser engañada si no está firme
y no conoce lo que Dios ha dicho. Versículo 6. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Interesante, porque muy probablemente después de este tiempo, Jesús lo está diciendo, probablemente habrá gente que llegue a tomar la misma actitud de decir que ahora esa persona es el Cristo. Pero si nos vamos al tiempo real o el día de hoy, hay gente, ustedes lo pueden buscar si quieren, pero creo que había una gente en Brasil, había una gente, no sé si era Corea o Japón, no sé, China, todos están igualitos, ¿verdad? Pero por aquel rumbo, ¿sí? Donde había alguien, gente que dice que Él es el Cristo. Aquí en México hay uno que dice que es el ángel de Jehová. Hay iglesias, o es una secta donde se dice que es el ángel de Jehová. Y lo más triste es que son iglesias que están llenas, grandes. Y eso es importante porque me dice que muchos vendrán en su nombre diciendo yo soy el Cristo, dice, y engañarán a muchos. Y por eso Jesús está diciendo tengan cuidado, porque es un peligro que hay en nuestros días incluso. Y creo que conforme más avance esto, ahorita vamos a ver por qué, va a haber más engaños. Y luego dice, versículo 7, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, ¿qué dice? No os turbéis, o sea, tranquilo, no te preocupes, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Yo quiero nada más tocar este punto. Hay mucha gente, muchos pastores, mucha gente de iglesia que constantemente están tratando de estudiar y aprender y estudiar y estudiar, tratando de decir qué fecha, en qué lugar y en qué momento Cristo regresa por su iglesia. Y empiezan a decir fechas. Increíble, porque hay gente que empieza a decir fecha, día y todo. Creo que si no me equivoco en el 2012 supuestamente algunos decían que se iba a acabar y ya estamos en el 25 y aquí andamos, ¿verdad? La Biblia me va a enseñar que nadie sabe cuándo sucederá esto. Incluso empiezan a hablar de una guerra, como quizás la que ahorita está allá en Rusia, ¿no? Y apenas empiezan de una guerra y se juntan otras naciones y luego cuando hay una noticia de guerra, luego empiezan a salir, sobre todo en redes, se acerca el fin y se va a levantar ya. Y la Biblia me dice algo tan claro: cuando haya guerras, rumores de guerras, tranquilo, no te turbes. Número 2, dice, son necesarias. Es Dios diciéndola. Y la tercera que dice aquí, pero aún no es el fin. O sea, una guerra o el rumor de una guerra no es una señal para decir que el fin está cerca. ¿Estamos? Entonces, de este punto podemos estar tranquilos. Versículo 8 sigue hablando del tema, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares. Ahora hablan de terremotos, ¿no? Esos son comunes el día de hoy. Los más fuertes que aquí escuchamos de repente es en México, Oaxaca. Aunque nosotros decíamos que en Monterrey nunca iba a temblar, ¿sí? Hace unos meses, ¿cuántos sintieron el temblor? ¿Sí? Dios les quiere hablar algo a ustedes. Ay, no se caen. No. Nosotros estábamos en el carro, vamos llegando y estaban los vecinos afuera. ¿Y qué pasó? Y que se sembró todo, se cimbró todo y el temblor. No sentimos nada, ¿sí? Pero bueno, decían que aquí no, y hasta aquí también los podemos sentir. Pero dice ahí, habrá terremotos en muchos lugares, aún Monterrey, bueno, Montemorelos. Y habrá hambres, eso siempre tenemos todos los días. Y alborotos pueden ser como situaciones que van afectando. Quizás pudiéramos hablar de la pandemia. La pandemia fue un alboroto mundial, pero no fue el fin tampoco, sino que me dice son
principios de dolores son estos. Y estos principios de dolores me habla en relación como una mujer que va a dar a luz y está en un parto y que de repente empiezan las contracciones y que son principios. Y bueno, ¿cuánto tiempo va a durar? No sabemos, ¿no? De repente hay gente que ha escuchado, me vienen los dolores y a la hora se vino el bebé, ¿verdad? Y hay gente que dice, estuve toda la noche, toda la tarde, toda la mañana y no quería salir, muchacho, hasta que salió, ¿verdad? Son principios de dolores. Entonces, lo que vemos, hambres, alborotos, lo que estamos viendo en terremotos, simplemente son cuestiones normales que tienen que estar pasando. Versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos. Y aquí Jesús empieza, creo que al enfoque hacia ellos, porque le está hablando a quienes. Está hablando a los discípulos. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y ahora Jesús empieza a decirle a sus discípulos, me voy a ir, pero quiero que ustedes estén viendo por ustedes mismos, porque los van a perseguir, los van a entregar. Y Jesús está diciendo, y es causa mía, es por mí, porque me predican, porque hablan de mí, y es incluso para testimonio de ellos. Dice, y los van a entregar. Y si tú te vas, es otra vez, recuerden que es algo profético. Si te vas a la iglesia primitiva, eso fue lo que sucedió. Cada uno de ellos fueron mártires de Jesús y fueron llevados a la cárcel, fueron llevados a concilios, en las sinagogas. Les prohibían que hablasen, que predicasen, pero ellos estaban firmes en su relación de que todo lo hacían por Dios. ¿Por qué era importante esto? Dice versículo 10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. O sea, Jesús le está diciendo, los van a perseguir, y esto es por causa mía. Y dice, y de aquí va a haber una persecución que los van a llevar a que ustedes salgan, porque es necesario que el evangelio se predique en todas partes. Y si tú vas a la iglesia primitiva, eso fue lo que sucedió. Ellos no querían salir a predicar el evangelio. Y entonces Dios les había dicho, y hacer naciones a todos los discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como no lo hacían, ¿qué hace Dios? Les manda una persecución. En la persecución, ¿qué hacen los cristianos? Se dispersan por muchas partes. Y es así como el evangelio llega a todas partes, que incluso el día de hoy, después de más de 2000 años, el evangelio está en México por la obra que Dios levantó en la vida de estos hombres. Versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y eso es importante, porque está hablando del mismo tema. Los van a entregar, los van a perseguir, van a ir a predicar el evangelio. Y Jesús les dice a ellos, es necesario que entiendan que cuando lo lleguen a entregar, no se preocupen, ustedes hablen lo que tienen que hablar. Dice, porque ustedes no van a hablar de su propia boca, sino que es el Espíritu Santo que les va a dar las palabras que tendrán que decir cada uno de ellos. Importantísimo, les está hablando a ellos en ese momento en que van a ser tomados cautivos. Ahora, ¿esto puede ser para nosotros? Sí. ¿En qué manera? Si Dios llegara a levantar en México una persecución como hay en Chiapas y hay en otros lugares, en otras partes del mundo, ¿sí? Si Dios llegara a levantar un lugar, un tiempo donde hubiera una persecución, quizás tendríamos que entender y aprender esto, que vamos a ser entregados, que vamos a ser capturados. A lo mejor ahí se va a ver realmente quién es cristiano y quién no es cristiano, pero que ahí Dios te está diciendo que en ese momento Dios te va a dirigir en qué es lo que tienes que hablar y tienes que decir.
Esto no se refiere a lo que hacen muchas personas, aún ministros, que de repente los invitan a predicar y que de repente llegan a decir, pues yo no sé qué voy a decir. Yo me voy a parar ahí y voy a empezar a hablar lo que el Espíritu Santo me quiera dar a entender. Eso no se está refiriendo a eso. Toda persona que se levanta a predicar tiene que prepararse y estudiar lo que tiene que decir. No, esto no es, incluso de repente se escucha que alguien dice, hermanos, yo había preparado algo para ustedes toda la semana, pero anoche o ahorita que venía, Dios me cambió el mensaje. Y a mí se me hace raro, porque pareciera como que Dios no supiera lo que iba a pasar hoy. Yo creo que o no se preparó, o esa persona quiso cambiar el mensaje, pero cuando Dios quiere hacer algo, quiere decir algo, de toda la semana, si hay una comunión, Dios te va mostrando lo que tienes que decir. Pero no quiere decir que tú no debes de prepararte para hablar, sino que el Espíritu Santo, si llega a suceder, te va a recordar lo que estudiaste, lo que te preparaste y lo que tienes que decir en relación a su obra. Versículo 12. Aquí empieza a hablar de esa persecución que va a haber en la iglesia primitiva. Dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, lo que está diciendo Jesús es algo bien difícil, ¿no? Porque de repente cuando alguien me llega a ofender o lastimar y de repente es alguien ajeno a la casa, de repente es como podemos decir, a mí no me importa. Pero cuando es alguien que es de la familia, causa dolor. Y Jesús está diciendo cómo es el hombre que cuando venga esa persecución, es bien increíble que aún un hermano va a entregar a su hermano simplemente porque es cristiano. Ahora alguien puede decir, bueno, es que traen problemas entre hermanos, ¿verdad? Pero después dice que un padre va a entregar a su hijo. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser posible que alguien pueda entregarlo a muerte? Y otra, hijos van a entregar a sus padres. Bueno, todo esto lo vivió la iglesia primitiva. Por eso tenían que salir huyendo, porque era eso que estaba sucediendo. Bueno, y pudiera decir otra vez, si lo vemos el día de hoy, es lo mismo. Si muchas veces nosotros aquí en México, donde no hay una persecución, gracias a Dios, aquí en Nuevo León, ¿sí? A veces le hablamos a nuestra familia de Cristo y muchas veces nos dan la espalda, no nos quieren hablar y nos ven a veces como bichos raros, ¿verdad? Bueno, ahí los mataban. Y era parte de esa persecución que estaba viviendo la iglesia en aquel tiempo. Y todo esto es porque era a causa del nombre de Jesús. Verso 14. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y ahora Jesús cambia de tema. Ahora Jesús se cambia, vamos a poner los lentes a ver al futuro, ¿sí? Y empieza a hablar. Voy a explicarlo de esta manera, espero que sea sencilla y rápida para poder darme a entender. Nosotros estamos viviendo en este tiempo. Aquí Jesús murió y aquí Jesús resucitó. De ahí empezó la iglesia primitiva, la historia de la iglesia hasta el día de hoy que estamos aquí. Llegará un momento donde será el arrebatamiento, el rapto, donde Dios se llevará ¿a quién? A su iglesia. En este momento vamos a pensar que es aquí, hablando de una línea de tiempo. Aquí Cristo no viene. Simplemente los cristianos vamos a ser arrebatados, llevados, van a desaparecer. ¿Qué sucede? La iglesia es levantada en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo será?
Dice que vendrá como un ladrón en la noche cuando no sabes cuándo pueda suceder. ¿Hasta aquí estamos bien? Aquí abajo, la iglesia se fue para arriba. Bueno, así rápidamente, va para arriba. La iglesia va al tribunal de Cristo, donde aquí va a ser recompensado. Todas nuestras obras serán pasadas por fuego. Las que no sirven se quemarán y las que quedan seremos recompensados. Son las bodas del Cordero y nos quedamos aquí. Abajo estamos en el arrebatamiento. Va a haber un caos. Imagínate cuántos cristianos no hay allí, a lo mejor manejando un avión, un carro, en su casa, donde sea, y de repente va a haber un problema y un caos mundial, choques, conflictos, una situación tremenda. Y después de ahí, entonces se va a levantar un hombre que es el anticristo, el cual va a traer una paz mundial. ¿Sí? Avanzamos tantito nada más. Acá arriba pasan cosas, en los tiempos y momentos no lo dice, pero va a pasar eso. Y abajo empieza a haber un hombre que es el anticristo y empieza a traer paz mundial. 3 años, bueno, al momento que empieza él, ahí empieza la tribulación. Son 7 años de tribulación. 3 años y medio, todo está bien. El mundo parece que está bien. La sociedad parece que todo está tranquilo, todo está bien. Este hombre empieza a tener incluso una relación con los judíos y todo. Para este momento podemos pensar que se reconstruye o está el templo, ¿sí? Que ahorita no saben el de Jerusalén, el templo no está. Para este tiempo tiene que volver a estar ya el templo, ser reconstruido. Y en esos 3 años, 3 años y medio, todo está bien. A los 3 años y medio se está hablando lo que estamos leyendo en el versículo 14. A los 3 años y medio, este hombre que es el anticristo empieza a sentirse que él es Dios, va a pedir su adoración, y es el momento en que se provoca esta abominación desoladora. Y a partir de este momento se levanta el anticristo, el falso profeta y la bestia. ¿Contra quién? Contra los judíos. Y es el momento donde vienen 3 años y medio de la peor calamidad, la peor castigo, lo peor que va a suceder en esta tierra, hasta que Cristo, acá paramos a Cristo con su iglesia, las bodas y todo, hasta que Cristo en la segunda venida, en el rapto no vino, nomás vino cuando murió y resucitó. En la segunda venida va a venir con la iglesia para traer justicia y va a traer su juicio contra las naciones que se han levantado contra Jerusalén o contra su pueblo de Israel, y los va a venir a defender. Vencerá a todos, y entonces Dios, Jehová, establecerá su reino, y Satanás será atado por 1000 años. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, es una manera a lo mejor de poder ver tiempos. Arriba pasan unas cosas y abajo es el rapto, el anticristo. 3 años y medio normal. A los 3 años y medio se levanta el anticristo. 3 años y medio de la peor tribulación que podemos estar mencionando. Se levantan todas las naciones contra Israel para destruirlos, y cuando están a punto de destruirlos, tocan la trompeta y viene Dios con su iglesia para traer justicia y traer una victoria para su pueblo. ¿Sí? Bueno, interesante. Vamos tantito a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y aquí nos dice algo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí me está hablando de la segunda venida, ¿sí? No nos confundamos.
La primera venida fue cuando vino como Jesús, vino y murió en una cruz, resucitó y subió al Padre, Hechos capítulo 1. En el rapto, arrebatamiento, Él no viene. No, ahí no es ninguna venida, porque Él no viene, simplemente se lleva a su iglesia. Y en la segunda venida está hablando aquí. Versículo 2. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que ese es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar Dios. Hasta ahí si quieren, después en su casa le siguen leyendo todo lo demás. Pero lo que Jesús quiere entender, y quiero que para nosotros estemos también tranquilos, aún dentro de la iglesia hay una incertidumbre del anticristo y que ya se va a levantar. Ahora que fue lo del Papa y todo eso, ya también otra vez, cada vez que hay una situación así, hablan del anticristo y que el Papa negro y que va a pasar esto y que va a pasar lo otro. La Biblia me dice: hey, iglesia, tranquilos. Dios nos ha enseñado, hoy no nos vamos a ir para allá, pero hay muchos pasajes donde nos hace entender que nosotros no pasaremos por la tribulación. Entonces, aquellos que son cristianos verdaderos, en el momento que Cristo venga por su iglesia, ¿qué va a suceder? Se van. A partir de ese momento comienza la tribulación. ¿Quién se debe de preocupar? Aquel que realmente no es un cristiano. Hoy estarás escuchando, y si tú no has creído o no quieres creer, probablemente no, te vas a quedar. Porque o eres hijo y te vas, o no eres hijo y te quedas. Y podemos estar hablando de otro tema, que si se van a salvar y cómo lo van a salvarse, claro, con lo que es con su muerte. Pero no nos preocupemos nosotros por el anticristo. Ya no estaremos cuando eso suceda, porque Cristo vendrá por su iglesia ante. La marca del 666, que dicen el código de barras, y es un chip, y te lo van a poner en la mano, y no te dejes marcar y todo eso, también tranquilos, porque eso va a suceder después de 3 años y medio, cuando el anticristo se levante y cuando él pida que le adoren, y todo aquel que le adore será marcado, pero es una cuestión voluntaria. Y otra vez, y la iglesia ya no estará ahí. Entonces, ¿por qué dice todo esto? Porque Dios sabe que en ese tiempo su pueblo, los judíos, continuarán, porque muchos de ellos no han creído que Jesús es el Mesías y es el Salvador. Entonces, eso es algo que tenemos que ir aprendiendo. Jesús empieza a decir que otra señal que habla para cuando es su venida es cuando suceda lo de la abominación desoladora. Igual, Daniel capítulo 9, lo pueden ustedes ir a leer en relación más a este tema. Versículo 15. Esto va completamente dirigido ahora a los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué a los judíos? Porque la iglesia ya no estará aquí. ¿Estamos? Cuando estén los 3 años y medio y que venga el anticristo y a la abominación desoladora, a los 3 años y medio, la iglesia no estará, pero habrá judíos. ¿Y qué va a suceder? Dice, el que esté en la azotea, recuerden que le dije que se va a levantar una persecución ahora contra los judíos. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, o sea, escapa. No regresa a tu casa por nada, te van a perseguir, viene una persecución para ustedes. Mas hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Y es otro problema. El invierno
Imagínate huir. Imagínate estar con los niños en el invierno escapándose. No sería nada fácil. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Entonces, ¿de qué está hablando? A los 3 años y medio, el anticristo hace la abominación desoladora, hace una adoración que él es Dios y todo. En ese momento empieza la persecución y son 3 años y medio. Dice que vendrá una tribulación, la cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Cuando escuchamos a veces lo de Sodoma y Gomorra, cuando escuchamos, imagínate lo de Noé, ¿no? Lo del diluvio. ¿Cuánta gente no se ahogó? Y todo eso es algo increíble. Bueno, nada se compara con ello. Ni habrá nunca más algo como esto. Y lo dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, cortó aquellos días. ¿De qué está hablando? No está hablando de nuestros días, porque a veces usamos este versículo para decir, ¿se dan cuenta como que los días cada vez son más cortos? No, de eso no está hablando del tiempo de la tribulación. O sea, la Biblia me muestra que son 7 años de tribulación. Pero de esos 7 años, Dios dijo, con 3 y medio. En esos 3 años y medio voy a demostrar. Y Él lo pudo haber hecho por más años, pero Él está cortando los días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Y esa es una alerta otra vez. Lo mencionamos al principio, pero esto tiene que ver con el anticristo, porque él se va a decir que es Dios. Y incluso va a hacer señales y milagros, porque dice el verso 22, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, y si fuese posible, aún a los escogidos. Eso lo podemos ver en diferentes lentes. En aquel tiempo, el anticristo va a decir que Él es Dios, que Él es el Cristo, para que aún los escogidos, quienes judíos, puedan pensar que Él es, incluso le van a adorar, se van a dejar marcar y ellos van a ser engañados. O también puede ser el día de hoy para nosotros, porque el día de hoy se levantan falsos cristos, pero también se levantan falsos profetas, gente que habla de Dios y que hacen señales y hacen prodigios. Y aprendamos algo, hermanos: no porque alguien ore por alguna persona y sucedan cosas, quiere decir que es de Dios. Porque tú lo puedes ver desde Egipto, cuando Moisés va con el faraón y avienta su vara y se convierte en serpiente. Vienen los magos de ellos, los hechiceros del faraón. ¿Y qué sucede? Lo mismo. Entonces, no porque alguien haga señales, milagros o sucedan cosas, quiere decir que es alguien que viene de Dios. Por eso tengamos cuidado cuando incluso dentro de la iglesia hay un peligro que a veces no lo entienden, y Satanás se viste como ángel de luz. Pero hay adivinos dentro de la iglesia a veces que se hacen pasar por profetas y te empiezan a decir: tú estás viviendo por esto y esto y esto y esto, y ya vives así y así y así. Y la gente va detrás de ellos para ver que les diga su futuro o lo que quieren hacer sus vidas. Y ese es un error, porque si tú lees la Biblia, Dios no se mueve de esa manera. Y debemos de tener mucho cuidado. Y versículo 23: mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. O sea, como que atentos, todo lo he explicado, ustedes todo lo saben. Versículo 24: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, ¿sí? Después de que se levante el anticristo y que haga abominación y que sea la persecución, en estos 3 años y medio, mira lo que va a suceder, porque la naturaleza será impactada y Dios mostrará su poder aún, dentro de la naturaleza. Dice así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará
su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. O sea, Dios hará un impacto aún en las lumbreras, en su creación, en su naturaleza. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y esa es la segunda venida. Cuando está el pueblo siendo rodeado para ser acabado por las naciones, porque todas las naciones, todo el mundo se levantará contra Israel a causa del anticristo. Entonces será la segunda venida, dice, y verán, y ahí otra vez a Jesús lo volverá el hombre a ver. La iglesia no, porque la iglesia está arriba. La iglesia no, ¿por qué? Porque la iglesia viene con Cristo. Y ahora Jesús no viene como un brote en una tierra seca. Ahora no viene como Isaías 53, que dice que a su parecer no hay nada atractivo. Ahora viene, me dice, con poder y con gloria, y toda su iglesia viene juntamente con él con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Aquí está hablando de escogidos. ¿De quiénes son? Los judíos que están siendo llevados por todas partes, escondiéndose por la tribulación. Entonces dice ahí, a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. O sea, de todos los lugares Dios hará traer a su pueblo, a los judíos. Verso 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y esto tiene que ver quizás cuando uno de repente ve las plantas, ¿no? Aquí en la primavera que empiezan a brotar y empiezan a crecer, y estás en la primavera y sabes que el verano está cerca. Entonces hay una manera de darte cuenta cómo el tiempo cambia por la reacción de las plantas. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, ¿cuáles cosas? Puede ser la señal del anticristo, la señal donde las estrellas, la luna, el sol se oscurecerá. Vas a darte cuenta que está cerca. Dice ahí, verso 28, 29, conocer que está cerca a las puertas. O sea, lo que Dios les está diciendo está cerca. Cuando eso esté sucediendo, la persecución de los judíos y todo, y entonces sabrás que esas son las señales, no las guerras, no los terremotos, no las enfermedades, no la hambre, no la escasez mundial. Eso no es. Dios está dando señales bien específicas. Hay una ventaja, la iglesia ya no estará. Pero esto no es solamente para nosotros, aún para los que se quedarán después del rapto o del arrebatamiento. Y entonces para ellos tienen que saber que está cerca la venida. Verso 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y aquí de repente es, ¿de qué generación está hablando? No está hablando de la generación cuando Jesús les habló, porque entonces ya hubiera venido. No está hablando de nuestra generación, porque quizás todavía no viene. Está hablando de la generación en la cual está viviendo todas estas señales. O sea, esa gente que está viviendo las señales, cuando suceda eso, cuando vean eso, automáticamente todo va a suceder. Verso 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué está diciendo Dios o Jesús? Lo que les estoy diciendo se va a cumplir por completo. Nada cae en tierra. Mi palabra permanece para siempre. Verso 32 al 37 es nuestra conclusión y una aplicación para nosotros. Pero de aquel día y de la hora, ¿qué dice? Nadie sabe. Apréndanlo, porque de repente andamos buscando y tratando de inventar. Dios no nos ha dicho, ni nos va a decir, ni les va a mostrar nada. Tanto así que dice, ni aún los ángeles que están en el cielo
ni ellos saben, ni el Hijo, sino el Padre. Y aquí de repente hay mucha duda. ¿Cómo que ni Jesús sabía? Pues no que Jesús es Dios. Pues no que el Padre y el Hijo son uno. ¿Por qué si sabe el Padre y el Hijo no, si son Dios? Bueno, porque Filipenses me dice que en este momento Jesús se despojó a sí mismo de su deidad. Y Él, aunque es el Hijo de Dios, era un hombre como nosotros. Y en su condición de Dios y también de hombre, ni aún Él sabía. ¿Sí me explico? No quiere decir que no sea Dios, pero no estaba en su gloria completa, sino que estaba como un hombre como nosotros. Pero lo más importante ahí es entender que el día y la hora nadie la sabe, ni del arrebatamiento ni de la segunda venida. ¿Sí? Versículo 33. Esto es para nosotros. A ellos les dice, pero creo que lo podemos aplicar para nosotros. Mirad, esto me habla de estar atentos, me habla de velar, estar preparados, y orad. Esto me habla de una intimidad con Dios, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Segunda vez que dice, porque no sabéis. En el versículo 32 dijimos que la hora nadie la sabe. En el verso 33 dice, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Y qué tenemos que estar? Atentos. Y creo que aquí es donde hemos fallado, hermanos, porque viene el arrebatamiento. Claro, alguien puede decir, yo no me tengo que preocupar porque soy salvo, y yo sé que va a venir por mí y no tengo una preocupación. Claro que sí, que entiendo eso, pero también hay mucha gente que todavía no ha conocido a Cristo, y sobre todo familiares nuestros. Otra vez, si tú supieras que hoy viene Cristo en la noche, ¿cuántos de ustedes no saldrían corriendo a hablarle a sus familiares, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, que conozcan de Cristo, que lo aceptaran? ¿Por qué? Porque Dios viene pronto. Pero nuestra indiferencia a este tema me hace vivir la vida como yo quiero, y a lo mejor ni preocuparme quién se queda y quién se va. Pero Dios nos está diciendo hoy, en esta mañana, tienes que aprender a ¿qué? A mirar, a estar atento, a tener una relación con Dios y una intimidad. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, nosotros estemos listos para estar con Él para siempre. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Incluso dice, es como el hombre, pone un ejemplo, que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Y luego dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. La tercera vez que dice que no sabéis. Primero fue en el 32, y luego en el 33, ahora en el 35 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. O sea, si a ellos les dijo velad, a nosotros ¿qué nos dice? También velad. Me llama la atención porque el ejemplo que pone me dice que es como un hombre que yéndose lejos y que dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Es precisamente lo que Jesús hizo. Jesús estaba en este mundo y se fue lejos. ¿A dónde? A la diestra del Padre, a preparar morada para nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo? Dejó su casa. ¿Y su casa qué puede ser? Pues la iglesia. Y luego dice, y dio autoridad a sus siervos. ¿Qué es lo que Dios ha dado a su iglesia? Autoridad. ¿Para qué? Y a cada uno su obra o su trabajo. Yo creo que aquí es el mensaje que yo quisiera terminar el día de hoy y decirte:
Dios se ha ido, pero a ti, que eres un hijo, te ha dejado en su iglesia y te ha dado autoridad, porque así nos lo enseña, pero también te ha dado un trabajo, una obra que tienes que hacer. Imagínate que hoy la noche viene Dios y te llamará a cuentas. Y si lo hablamos como trabajo, y te hará una auditoría. Y vas a dar respuesta a tus resultados. A algunos les va a decir: te di un ministerio de enseñanza, ¿qué hiciste con él? A otros les va a decir: te di un ministerio de evangelismo, ¿qué hiciste con él? A otros les di un ministerio de profecía, a otros de pastor y a otros de maestro. Y te va a decir Jesús: ¿qué has hecho con él? ¿Serás hallado buen siervo fiel? ¿O serás hallado como un siervo negligente y necio, que conoce quién es Dios, que sabe quién es Dios y cómo Él quiere que respondamos, y aún así no tuviste temor y hiciste lo que tú querías? A otro le dio talentos a lo mejor para tocar, para cantar, para dirigir. ¿Y dónde están? Porque sabes tocar un instrumento y en vez de servir a Dios no lo estás haciendo. Y otros quizás para poder ser líder, y otros para poder ser capacitar gente, o ayudar a hermanos, o ir a predicar, o ir a servir. O Dios te ha dado recursos. ¿Para qué? Para que como iglesia salgamos a la gente que necesita, ayudarle, a proveerle, a cuidarla. El problema es que se nos ha olvidado que Cristo viene pronto. Y es más fácil estar pensando en mis sueños, en mis planes, en mis deseos. Y no es malo, pero yo no puedo olvidar, yo no debo dejar de estar velando y pensar que Dios puede venir el día de hoy. Hay gente que no puede, que batalla para perdonar a su hermano. Hermanos, que batallo para perdonar, no lo puedo perdonar, me duele, hasta me enoja cada vez que pienso en esto. Si supieras que Dios viniera hoy en la noche, y después de este mensaje, a lo mejor lo que tendrías que hacer o lo que harías inmediatamente sería: quiero hablar contigo, quiero ver si me perdonas. ¿No es cierto? Porque lo que quisieras estar es listo para que cuando Dios venga pueda estar de la mejor manera delante de Él. Pero como todavía no viene, prefiero vivir enojado, con orgullo, con resentimiento, con coraje. Es bien fácil. A veces pensamos que vivir como cristiano es una moda. Siempre he vivido ahí. Cada domingo voy a la iglesia, sí, pero de eso no se trata, de ser cristiano. Por eso decía Jesús: a todos les digo, tienen que velar, estar preparados. Sí, nos libramos nosotros de la tribulación, gracias a Dios, o algunos se van a librar. Pero del arrebatamiento, del momento en que Dios diga, puede ser ahorita, hermano, no en la noche, ahora, en este momento, y sería grandioso, ¿no? Que el arrebatamiento nos tocara estar sirviéndole, adorándole a nuestro Dios en su presencia. Pero puede ser en la noche. Dice, o en la medianoche, o en la madrugada al cantar del gallo, o en la mañana. Puede ser en cualquier momento. Nadie sabe. Pero por cuanto no sé, tengo que estar preparado. Hago una pregunta: ¿estás preparado para su venida? ¿Estás preparado para estar con Él para siempre? Como iglesia deberíamos de estar. No podemos jugar a las iglesias. No podemos jugar al ser cristianos. Esto no es una moda. Imagínate, porque la Biblia con esto voy a terminar. Más, si gustan subirse los músicos de una vez. Jesús dice:
que si tú tienes algo contra tu hermano, tienes que ponerte a cuentas con él antes de venir a dejar una ofrenda y entregársela a él. Pero también me muestra que si un hermano tiene algo contra ti y tú hablas con él y él entiende y se arregla la situación, dice, has ganado un hermano. Pero si él no escucha y traes unos testigos y aún así hablas y no entiende, bueno, llama a la iglesia, a los líderes, y lo tratas de arreglar. Y si aún así no entiende, dice, tenlo como un publicano. En otras palabras, como alguien que no es un hijo de verdad. Texto de la Biblia. Porque sus hechos no demuestran, aunque está en una iglesia, que es un hijo, porque no tiene un corazón dispuesto a perdonar como Dios nos pide que perdonemos. ¿Cierto? Imagínate que hoy Dios viene por su iglesia y una situación como esa, donde no perdonas y donde no amas, te hace que te quedes en ese tiempo de la gran tribulación. Todo por tener un corazón endurecido. Yo sé que sabemos que no es por obras. La salvación no es por obras. No. Pero por los frutos que tienen, demuestran realmente quiénes son. Esto nos tiene que hacer a nosotros el día de hoy reaccionar, cambiar y estar preparado, porque hoy puede ser su venida. Si hoy estás aquí escuchando esto, es porque Dios te está hablando a tu corazón y te está preguntando, ¿estás listo? Si eres sí, palomita, y qué bueno, gloria a Dios. Y si es no, tienes que ver cómo haces lo que tienes que hacer, porque Dios puede venir en esta hora, o en este día, o esta noche, por nosotros.